di mitezza, spirito di pace scendi su di noi e riempici. Acabo de abrir acá en el libro del Apocalipsis y es del capítulo 2, versículo 1, carta a la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele, esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor. Aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Pues, bueno, qué increíble que es leer del Apocalipsis, porque nos traslada a algo que yo siempre he dicho que es muy misterioso, que San Juan entra en el eterno presente y entonces está fuera del tiempo y del espacio. Y lo que está viendo es la realidad creada desde el mundo invisible, ¿cierto? Desde la eternidad, una realidad ya creada, porque Dios todo lo creó ya y nosotros estamos viviendo en un mundo que ya existe, que está creado y nosotros vamos descubriéndolo al caminar, ¿no? Pero nuestra vida está creada. Ahora, el que vive en pecado mortal se sale del plan de Dios. Entonces es como un pescado que se sale del agua, ¿no? Entra a la muerte. Pero el que está en la vida y camina con Dios tiene una vida completamente creada. Entonces es muy lindo tener eso claro, porque saber que estar en gracia es estar en el eterno presente. Y uno tiene la seguridad de que estando en gracia camina en un plan perfecto. Y no importa lo que le suceda, porque eso uno, entendiendo eso bien, sabe que todo lo que le ocurre, aunque pareciera ser que para las expectativas naturales es algo malo, como por ejemplo un accidente, una quiebra económica, un divorcio, la pérdida de amistades, conflictos en la vida, confusión, enfermedades, pero cuando uno está en gracia y camina con Dios, todo eso que ocurre es la pedagogía divina para llevar el alma a los niveles que Dios la quiere llevar dentro de la escuela de almas de esta vida temporal. Así de que, por ejemplo, yo voy navegando por esta vida con Dios y estoy en los sacramentos y en la oración y en las obras y soy una persona que a pesar de mi miseria y mi pecado, estoy luchando por ser un hijo de Dios. Y de repente el Señor encuentra que llegué a un momento en el que tiene que empujarme para que me eleve más. Entonces viene una enfermedad o viene una situación. No siempre tienen que ocurrir cosas adversas que podríamos llamar malas o difíciles para uno crecer. No, pero sí pueden venir cambios, como por ejemplo una persona puede estar hoy acá y terminar en el África, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y eso le transforma su vida, lo lleva a otro nivel, le cambia. Entonces, es lo que uno debe entender cuando camina con Dios y está seguro de que está haciendo todo lo que debe hacer hasta donde su naturaleza lo permite, porque nosotros somos limitados de todas maneras, por mucho que uno quiera cambiar ciertas cosas, de repente no puede por sí mismo y Dios tiene que actuar. Entonces, si uno sabe eso, eso trae mucha paz. No necesariamente con eso digo que le quita las dificultades, sino que le da paz
en las dificultades, en la tormenta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los dos corazones y estamos en el mes del corazón de Jesús, y hoy pues se celebra este Inmaculado Corazón de María como fiesta de la iglesia y como fiesta maternal, ¿no? Porque es una fiesta de la maternidad celestial para nosotros. Todo lo que es de María pues es muy tierno, ¿no? Porque es el encuentro con alguien que tiene un amor que nuestra Madre Eternal nunca alcanzaría a darnos, ¿no? Porque es un amor que incluye algo que está por encima de nosotros, que es el amor de Dios en perfección. Entonces, la maternidad celestial es el mayor complemento de nuestra existencia caída, porque nuestra existencia que está rota por el pecado, tiene siempre una carencia afectiva. Y la madre nos dio a la vida, nacimos, pero nacimos carentes. A pesar de tener una madre que nos abrazó, que nos amó, que nos cuidó, sin embargo, algo nos faltó siempre, que ella no nos puede dar, la Madre Eternal no nos puede dar. Entonces, la prueba está que muchos hijos se rebelan contra la mamá sin ninguna razón. Ahí yo hablo con cientos de mamás por todas partes, confundidísimas porque tienen un problema con la hija o con el hijo, que no los quieren, no la quieren y no tienen explicación. Y resulta que es algo ancestral, es algo existencial que lleva al hombre, que es una carencia y como que culpa a la fuente de donde salió la culpa. Entonces tiene algo misterioso que es inexplicable contra esa mamá. Por un lado, la culpa de la mortalidad y por otro, la culpa de la carencia que tiene. Eso puede convertirse en problemas graves a veces en algunas personas, ¿no? Pero bueno, la ciencia ha llegado, sin saber que ha llegado a eso, ha llegado a tratar esos casos efectivamente en algunas personas. Y no lo trata como si fuera lo que yo dije, pero es lo que yo dije, solo que la ciencia lo trata como simplemente un factor psíquico, ¿no? Ahora, entonces, esta realidad de los dos corazones para nosotros es muy importante tenerla clara. Por un lado, ustedes se dan cuenta que desde el principio de la iglesia, muy temprano, porque en las catatumbas se encuentran imágenes ya con el corazón del Señor inmenso en su pecho, y también de María. En toda la iconografía nuestra aparecen esos corazones ya, desde el principio de la iglesia. Y seguro que los pintaron, yo no creo que supieran realmente la extensión que tenía eso a través del tiempo con relación a nuestra mística de la religión, ¿no? ¿Por qué razón aparecen esos corazones en una forma tan importante? Y están todas esas imágenes representadas de María y Jesús con ese inmenso corazón, y generalmente un corazón sangrante, atravesado, con lanza, con sangre. Todo esto representa también el destierro, el sufrimiento, el precio de la sangre, el castigo del ser humano sin Dios, que es la corona de espinas, ¿no? Todo esto es para nosotros no solamente una simbología o una iconografía, sino que es un punto de referencia muy importante de lo que es nuestra vida interior. Entonces, cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos de lo interior del hombre, lo que es místico, espiritual, lo que es intangible, ¿no? Invisible, inaccesible para nuestra razón. Pero hay que hacer un esfuerzo por llegar a esa mística del corazón. Yo he descubierto algo importante. Por ejemplo, ahora tenemos este congreso que viene pronto sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Ya enviamos los flyers. Este cuadro que ustedes ven en el flyer es un cuadro que me dieron a mí en Irlanda. Es una experiencia mística por allá de una monja muy santa, que fue la que lo pintó, ¿no? Que fue como se le apareció Jesús. Y tiene la Eucaristía aquí en el pecho y se ve el corazón abajo de la Eucaristía. El caso es que nosotros encontramos que si yo
yo he encontrado esto en oración, al frente del Santísimo Sacramento. He encontrado que si nosotros estamos orando en una forma contemplativa, donde no hay salmodia ni recitación, sino contemplación, con el Sagrado Corazón en vista, o sea, lo estamos mirando en una imagen, como sea, o nos lo estamos imaginando en la Eucaristía misma, el mismo Señor nos va adentrando en ese misterio, en esa mística del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos del cuerpo místico, ¿cierto? Y todos tenemos esa imagen. El cuerpo místico que es la iglesia, cabeza es Jesucristo y nosotros todos células de ese cuerpo o piedras vivas. Entonces, el corazón de Jesús es la unión de todos los corazones. O sea que el corazón de Jesús es una comunidad de corazones, porque es la iglesia. Entonces, la iglesia está hecha de todos los corazones de toda la comunidad cristiana. Por eso es que cuando hay un bautismo, es un sacramento que tiene indulgencia plenaria, si está uno presente, porque es un sacramento que aumenta las gracias de la iglesia. O sea, aumenta el palpitar del cuerpo místico, cada bautizado. Entonces, por eso es una gracia tan grande un bautizado, un bautismo en sí. La iglesia lo celebra en una forma muy especial, tanto así que nos lleva a indulgencias plenarias. Así de grande es lo que es un bautismo, porque esto aumenta el corazón, el Sagrado Corazón, que son una comunidad de corazones. Y esto es muy lindo tenerlo claro cuando miremos este corazón de Jesús, saber que somos todos nosotros, ese corazón de Jesús, que es la iglesia, que es el triunfo del corazón de Jesús, que es la conquista de la vida, que es el fin de la muerte, que es la redención, que es la iglesia, que es esta nave que viaja por el tiempo y que lleva todas estas almas hacia el triunfo. Entonces, en ese encuentro con el Sagrado Corazón, como comunidad de corazones, y nos localizamos nosotros dentro de ese corazón. Por eso, en muchas experiencias místicas de los santos de todos los tiempos del cristianismo, han visto el corazón de Jesús siempre con la mano puesta sobre su corazón, la mano izquierda puesta sobre su corazón y la mano derecha bendiciendo, ¿no?, a la persona que se le aparece. Y siempre Jesús ha manifestado a muchos de sus místicos de que están ahí en ese corazón. Aquí te tengo, aquí te llevo, tú estás en mi corazón, tú eres parte de mi corazón. Y por eso Jesús se ha manifestado en esa forma. Ustedes saben que la manifestación de la Divina Misericordia Santa Faustina es sobre esa sangre y agua que emanan de su corazón. Entonces, todo sale de ese corazón. Y ahí es donde está la parte más importante para nosotros apreciar en este mes de junio, porque debemos entender algo. Todo lo que es litúrgico tiene origen divino. Por eso se llama la divina liturgia. O sea, la liturgia de la iglesia que se lleva en 3 ciclos, ¿cierto?, en 3 años. Esta liturgia tiene origen divino. El Espíritu Santo es quien guía la iglesia litúrgicamente. Entonces, este mes de junio es un mes extraordinario porque es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, es un mes místico. Este es un mes místico, un mes que nosotros debemos aprovechar para entrarnos en ese misterio del corazón de Jesús y del corazón de María, porque entonces, ¿cómo entra acá esta realidad del corazón de María para unir esos dos corazones? Entonces, la iglesia de por sí es un matrimonio, porque la iglesia en sí, la vemos en el Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, ahí encontramos la iglesia, ¿cierto?, que huye al desierto y el dragón tratando de devorársela. Y sabemos toda esta simbología que nos muestra el demonio y la guerra del destierro y la furia del demonio buscando cómo destruir las almas que están navegando, peregrinando hacia la gloria celestial, de donde él fue expulsado.
entonces la envidia, ¿no? Entonces, este encuentro con ese Apocalipsis 12 es el encuentro con María, es el encuentro con la maternidad de la iglesia y es el encuentro con el matrimonio, es el encuentro con la procreación, el encuentro con María y José, quienes presentan la nueva procreación que es el fin de la procreación. Des en cuenta que no es que sea una contradicción, sino que es la redención. María y José no actuaron sexualmente para que Jesús naciera, porque ellos representan la nueva Eva y el nuevo Adán que es Jesús, y San José, el protector, ¿cierto? El padre putativo de Jesús, que al mismo tiempo es el protector de la Virgen, por eso se llama patrono de las vírgenes. Entonces, ahí encontramos lo que Jesús le explica a los saduceos cuando se están burlando de él prácticamente y diciéndole de quién iba a ser esposa esa mujer que se casó con 7 hermanos, creo que eran, si en la otra vida, en la resurrección. Era una burla, ¿no? Pero Jesús contesta, de ninguno de ellos, porque seréis como ángeles. Eso quiere decir, ya no hay reproducción, ya, porque ya al terminar, cuando Jesús regresa, se acaba la muerte y por lo tanto ya no hay economía de la salvación, ya no nos propagaremos más, ¿no? No procrearemos más. Ahí termina la economía de la salvación, que es un número exacto de almas que entran al cielo para que Jesús regrese. Dicen los místicos que ese número de almas es el número de ángeles que cayeron. Nosotros llenamos ese espacio de los ángeles. Esto no es doctrina católica, sino que esas son revelaciones privadas a través de los siglos de místicos de la iglesia. Pero tiene sentido, ¿no? El caso es que entendiendo eso, vemos a José y María representando la nueva creación en Jesucristo. Ellos no procrearon. Fue el Espíritu Santo el que engendró a Jesús en el vientre de María, o sea, no fue creado, sino engendrado, y eso es el principio de la nueva creación, donde ya no hay ese tipo de procreación. Pero entonces María entra con una maternidad que es totalmente diferente, porque no es la madre que da luz en un parto de dolor, sino que es la madre que da luz espiritual. Nos da un nacimiento espiritual, o sea, a través de la Virgen, por las devociones a ella, nuestra unión a ella, nuestra relación con ella en oración y en devoción y en amistad, nos va entrando en esta realidad eterna a la que vamos, hacia donde vamos, que es a una maternidad que es perfecta, absolutamente perfecta, que no produce carencias, no produce vacíos. Y por eso es que la iglesia insiste en que nosotros debemos acercarnos mucho a la Virgen. Miren ustedes que los últimos papas, incluyendo al Papa Francisco, han sido, sin que ellos lo hayan expuesto como algo al frente de su papado, pero todos ellos han sido devotísimos de la Virgen. Ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos. Y entonces uno se pregunta, ellos son personas encargadas de una responsabilidad muy grande, ¿no? Y entonces el rosario representa algo muy religioso, ¿no? Algo que es como de personas que rezan mucho y que tienen tiempo para rezar y todo, no como para un papa que está tan ocupado de todo. Entonces el rosario en manos del papa, pues es muy significativo, porque una persona tan ocupada, sin embargo, está prendida al rosario, ¿no? Entonces uno se da cuenta de algo más importante que eso, están prendidos desde la Virgen. Porque ustedes saben que el celibato necesita complementarse. Y lo único que puede complementar el celibato es María, porque les llena el vacío afectivo que tiene aquel que entró en celibato o en una castidad, en votos, como entran los monjes, los sacerdotes, todas las personas que entran en ese tipo de compromiso con Dios, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo no un voto de castidad, pero tengo una conducta de castidad en mi ministerio, que es algo que yo personalmente he tomado como camino sin que me haya
hecho una consagración a eso, pero el equivalente es lo mismo, porque se está haciendo exactamente lo mismo. Es como decir, yo voy y le juro a mi mamá que la amo y que le prometo mi amor y que yo soy, que ella para mí es esto y es aquello. Y otro hijo no le dice nada, pero en todo lo que hace demuestra lo mismo y la ama igual. Entonces, sin haber hecho los votos, las promesas y haber expresado, está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es como lo mismo que sucede entre cada uno de nosotros con la castidad. Es como la castidad hablaba por ejemplo, la castidad en el matrimonio. La castidad en el matrimonio también envuelve no solamente la sexualidad, porque el matrimonio tiene su vida sexual, sino que la castidad en el matrimonio también es el amor incondicional, es castidad, ¿no? El amar con libertad, el amar sin apegos, el amar sin manipular, el amar sin tener absolutamente nada de tratar de controlar el otro o tener intereses por encima del amor. Todo eso sería contra la castidad, pero una persona casta en el matrimonio es aquel que ama incondicionalmente. Así, por lo tanto, la castidad tiene una dimensión inmensa, es muy rica, ¿no? Muy rica. Y entonces la Virgen María es importantísima en la vida nuestra. Para continuar con lo que decía yo del sacerdocio como el Papa o el sacerdote, con la Virgen, uno se da cuenta a veces que hay sacerdotes que son muy apegados a su madre, a la madre terrenal. Incluso a veces viven con los sacerdotes en la casa cural o muy cercanos a ellos. Y resulta que eso es un equilibrio que buscan ellos para su castidad, para el celibato. Tienen una mujer que los equilibra, ¿no? Y no necesariamente, pues, si se muere ella, pierden la castidad, ¿no? Pero me refiero que es una fortaleza que tienen ellos, además es muy buena seña, ¿no? Y los que no, entonces se prenden de la Virgen. En la Virgen, un sacerdote mariano es un sacerdote muy equilibrado en su castidad, ¿no? Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando no es simplemente una religiosidad, ¿no? Porque hay gente que es simplemente religiosa y rezandera, sino que estoy hablando de alguien que es espiritual en su relación con la oración. Entonces, el rosario, la oración con María, todo lo que hacemos con ella, la consagración a ella, las novenas a ella, todas las devociones, es una amistad con ella, pero para que ella nos cuide y nos llene todas las carencias que tenemos. Miren que los seres humanos, ¿por qué pecan con los pecados de la carne? Con el adulterio, la fornicación, todas las cosas de la carne, la sexualidad, tantos pecados que hay, ¿no? De ese estilo. ¿Por qué razón? Por las carencias, porque hay un vacío afectivo, hay una necesidad desordenada que lleva a pasiones desordenadas y por esa razón hay ese tipo de pecado. Y es un pecado grave porque miren que a los pastorcitos de Fátima les muestran cómo es que el pecado que más lleva al infierno es la impureza sexual, ¿no? Entonces, es un pecado que, como dice San Pablo, está por dentro de nosotros, es algo en la carne y nos toma desde adentro. Por eso la Virgen es esa compañía que nos puede elevar por encima de la deficiencia que tenemos por naturaleza carnal y nos llena esas carencias. Entonces, es muy importante ese corazón inmaculado. Pero entonces, la unión de los dos corazones es a donde vamos, porque esa es nuestra reflexión, el centro de esta reflexión. Comenzamos con que María es esposa del Espíritu Santo. Esto lo sabemos por doctrina, ¿cierto? María esposa del Espíritu Santo. Ahora, entenderlo, pues no es fácil, pero al mismo tiempo a uno se le dice que el arcángel San Gabriel, al recibir el fiat de María, le dijo, el Espíritu Santo será el que hace todo, ¿no? Le explica, porque ella dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco hombre, ¿no? Entonces ahí el arcángel le responde que es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces al Espíritu Santo engendrar a Jesús en el vientre de María se convierte en su esposo místico. Entonces ahí nace
lo que nosotros llamamos la unión celestial con el mundo material, que es lo que logra hacer María con el Fiat. Une el cielo con la tierra. Por eso la anunciación es algo tan grande, porque es al mismo tiempo la encarnación. Es un misterio insondable, pero el mundo, en ese momento, cuando María da el Fiat, toda la creación cambia, toda, nunca vuelve a ser la misma. En ese instante cambia toda la creación, porque queda redimida. Entonces, María se convierte en la esposa de ese espíritu. Y por eso, en ese momento podríamos decir que nace la iglesia triunfante, nace la nueva creación con ese Fiat. Entonces, ahí encontramos la unión del corazón de María con el corazón de Jesús, porque cuando Jesús está en el vientre de María ya están palpitando al mismo tiempo esos dos corazones y están unidos como iglesia, son iglesia los dos. Y al mismo tiempo, al decir iglesia, eso quiere decir vida, vida espiritual. Entonces, cuando nosotros concebimos esos dos corazones, que la forma más íntima de concebirlos es Jesús en el vientre de María. Por eso la aparición de la Virgen de Guadalupe es una aparición muy importante con relación a los dos corazones, porque ahí están los dos corazones, porque ella está esperando, está embarazada. Y ahí está esa realidad de la iglesia palpitando unida con sus hijos, ¿no? Que somos todos nosotros. Y entonces esa madre unida a ese hijo que tiene en el vientre, la iglesia comienza a caminar cuando se encuentra con Santa Isabel y el hijo salta en el vientre cuando María entra, porque en ese momento la iglesia comienza a caminar y es el precursor quien salta. O sea, es como María entra donde su prima y salta el precursor en el vientre de Santa Isabel y es como decir, ya comenzó el trabajo, ¿no? Ya empezó la iglesia, ¿no? Y ahí es cuando vemos el nacimiento de parte de esa unión de marido y mujer entre la Virgen y el Espíritu Santo, comienza ese matrimonio que da vida a la nueva creación en Jesucristo. Y ahí están los dos corazones, porque ese Espíritu Santo en ese caso representaría el corazón de Jesús y el corazón de María. Hay una tradición en la iglesia que con los años se ha perdido la mística de esa tradición y quedó la tradición religiosa, que es la entronización de los dos corazones en los hogares, en las familias. Y la tradición ha sido de que esas dos imágenes se entronicen en el salón más importante de la casa, donde se reúne toda la familia. Normalmente sería lo que llamamos nosotros en nuestro lenguaje latino la sala de la casa, ¿no? Es el sitio más importante por donde circula toda la familia al entrar y salir de la casa, en las actividades de la casa, porque esos dos corazones deben ser el centro de la vida de un hogar. Entonces uno se está reportando a ellos todo el tiempo los está mirando, se está reportando a ellos y siente que ellos son los reyes de ese hogar. Y eso lo han hecho por tradición las familias de muchos siglos. Y ha sido algo muy importante, pero lo que pasa es que, como digo, hoy se convirtió en una tradición meramente iconográfica, religiosa, de imagen, pero no mística como se inició. Pero hay que rescatarla, ¿no? Cada uno en lo que pueda. Uno tiene que hacer el esfuerzo. Yo lo hago hasta donde yo puedo. De la gente que conozco, les aconsejo siempre de entronizar los dos corazones en su casa, ¿no? Hay oraciones especiales para eso. Si uno tiene un sacerdote amigo, lo puede invitar a que se los entronice él en su casa, etcétera. Y por eso, en un día como el de hoy, que estamos celebrando esta fiesta a la Virgen y que ayer celebramos el Sagrado Corazón, o sea que son un momento muy grande de los dos corazones en este mes místico de junio, que nos lleva a este encuentro con algo tan importante para nuestra fe. Porque miren que una de las razones por las cuales nosotros caminamos juntos es porque estamos buscando crecer más espiritualmente por encima de una tradición religiosa
de misa de domingo, de ley, ¿no? De preceptos de ley, sino que nos queremos ir más allá, ¿no? Entrar en la espiritualidad de la iglesia, en la mística de la iglesia, en el misterio de la iglesia, en los secretos de Dios, que están todos abiertos para que nosotros los descubramos. Miren que una vez que Jesús vivió sus 3 años de vida pública, expuso los secretos que estaban guardados de todos los tiempos. Por eso San Pablo dice que todos los profetas de antaño quisieran saber lo que nosotros sabemos. Por eso es tan importante uno tener sed de compenetrarse más y más en todo este misterio de Dios en Jesucristo, que es el Evangelio, ¿no? Por eso, para concluir, yo diría que si uno tiene en un momento dado una gran soledad, una gran confusión, una incertidumbre, una pesadez grande por los eventos del mundo, por situaciones de su vida personal, por cualquiera que sean las razones, tenga uno ese tipo de vivencia, uno debe inmediatamente irse hacia esos corazones, los 2 corazones, y ahí hincarse y pedirles que lo llenen de ese amor sobrenatural que lo eleva a uno por encima de lo natural para sanarse de la angustia existencial y de los eventos naturales del momento en su vida. Entonces, esto es como unir a que lo levanten, a que lo pasen a otro nivel, a que se lo lleven a donde está el sentido eterno de la vida, que lo eleven por encima de la miseria humana. Ahora, también eso con el pecado, ¿no? Si uno está atrapado en algunos pecados y esos pecados lo tienen a uno amañado, porque la razón por la cual uno está atrapado en un pecado es muy sencilla, es porque a uno le gusta, ¿no? O sea, está enamorado del pecado. Esa es la razón. Es como un drogadicto, le encantan las drogas y eso no se puede engañar. Le encanta y por eso las busca desesperadamente, porque lo que hacen las drogas en la persona le gusta, y así sea totalmente destructivo. Es como lo que hablamos de los comunistas. Les gusta el humo, el incendio, la muerte, la sangre, las cenizas, la destrucción, el caos, les gusta. Y es un pecado terrible, pero les gusta eso. Entonces uno tiene que aceptar eso, que el pecado es un apego con un amante malo, ¿no? Entonces uno tiene que ir donde Dios, ir donde estos 2 corazones, implorarle que los saquen de ese amor, que los saquen, que lo liberen de ese apego, que los saquen a otro nivel, que lo eleven, y ellos lo hacen, si uno sinceramente desea eso. Por eso es tan importante el entronizarlos en la casa, porque eso es una ayuda iconográfica que lo puede llevar a uno a compenetrarse con eso. Ustedes saben que la razón por la cual con la famosa reforma del protestantismo, lo primero que se atacó especialmente desde los calvinistas fue la iconografía nuestra, las imágenes, porque el diablo no las quiere, ¿no? El diablo no quiere que tengamos imágenes, porque eso le hace mucho daño a él, porque las imágenes son para nosotros un ejercicio espiritual poderosísimo, y no porque vamos a adorarlas, sino porque nos vamos a compenetrar con el misterio de la realidad invisible, intangible, por medio de una imagen visible. Son cosas muy bonitas y muy trascendentales. Entonces, de esto se puede hablar mucho. Yo creo que se podrían hacer enciclopedias sobre los 2 corazones. Y los teólogos tienen obras inmensas sobre eso, porque es mucho lo que se puede hablar. Voy a terminar aquí donde acabo de abrir, leyéndoos a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucha, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Y qué importa si algunos no creyeron? ¿Es que la incredulidad de estos frustrará la fidelidad de Dios? De ninguna manera, Dios será siempre veraz y todo hombre en cambio mentiroso, conforme está escrito, para que sea reconocido justo en tus palabras
y triunfes cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es que Dios es injusto? ¿Hablo a lo humano al descargar su cólera? De ninguna manera, porque si no, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? Pues si la veracidad de Dios con ocasión de mi mentira redundó para gloria suya, ¿por qué yo soy todavía considerado pecador? ¿Y por qué no decir, conforme se nos calumnia y como algunos aseguran que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Ellos sí que merecen que se les condene. Palabra de Dios. Pues fíjese que esto puede sonar un poco confuso, pero en realidad lo que San Pablo está tratando de explicarle a estos romanos cristianos es que hay que aprender a salirse de los preceptos de la ley y entrar en el Espíritu para entender qué es la redención y quién es Jesucristo, porque todos ellos conocen la ley, pero no conocen el Espíritu. Y por eso es que cuando se habla de la lanza que traspasa el corazón de Jesús, se habla de la sangre y el agua que brotan de su costado, que son nuestro bautismo con el agua y la sangre que paga nuestra libertad, que nos compra de Satanás, porque ahí en la cruz se derrota la muerte. Entonces queda algo muy importante, y es que aparecen 3 testigos sobre la redención y la vida, que son el agua, la sangre y el Espíritu, porque ahí es cuando Jesús, al resucitar, ya abre el camino para el Paráclito, que sabemos que es después de la ascensión, 9 días después. Entonces, el Espíritu es testigo con el agua y la sangre. Y es importantísimo que eso es lo que San Pablo está tratando de introducir a los romanos para que entren en esa realidad del Espíritu con esa sangre y el agua del bautismo. Pues con esto concluyo esta reflexión.